Buen día, ¿cómo le va, licenciada? Muy bien, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Em, Estaba pensando en las observaciones de los ciclos que dicen que vienen de los calendarios agrícolas. Por ejemplo, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, creo que coincide con un momento intermedio entre el momento más oscuro, que es el Inti Raymi, el 21 de junio, y la espera de la llegada del equinoccio. Sí, Eh, entonces, como ese momento es un momento más prometedor que el del 21 de junio, al que hay que tratar de llegar, porque es la noche más larga y porque el ritual implica que hay un pedido de vuelta al sol, o un atar al sol para que vuelva, o atar la tierra al sol para que vuelva, una cosa de- del momento más difícil, creería yo, la noche más oscura, que tengo entendido que en el otro hemisferio tiene que ver con lo que después fueron los festejos de Navidad y, y ese otro momento que nieva mucho, que te lo representan así como un momento donde se espera una magia navideña, una magia de renacimiento, una magia, sí. creo que es Bridget la a quien se espera, que es la diosa fértil de la primavera que vendrá después. Y, y bueno, y también las referencias, por ejemplo, con la Pascua, que en la Pascua son los conejos y los huevos como una idea de fertilidad, que en el hemisferio norte coincide con la primavera, Sí, eh, que son representantes de esa diosa, la diosa primavera, ¿no? Bueno, estaba pensando esto, ¿no? Como los arquetipos, las historias, la algo que surca la forma en la que se construye la ciclicidad quizás después del año gregoriano, del año que estamos usando actualmente. sí, Ha tenido una construcción como en capas arqueológicas, históricas, sobre distintas culturas, en las que lo que me parecía común, y te quería preguntar un poco también por cómo lo ve Lichín en ese sentido, si hay una ciclicidad calendárica o si hay una cuestión con el tiempo, eh, tiene que ver con ciclos lunares, ciclos solares, sí. que conforman más o menos 13 lunas y que permiten en su creciente lleno menguante nueva eh, ciertas ideas de qué deberíamos estar haciendo los humanos o las sociedades para favorecer cosas según esos ciclos, ¿no? Todo esto me venía a la cabeza porque recientemente fue el Año Nuevo chino, el Año Nuevo tibetano, eh, los astrólogos consideran que comienza el ciclo, no sé cómo le llamarán, de Aries en adelante, que son los signos zodiacales. El año eh, zodiacal. Eso, el año zodiacal. Sí, Eh, bueno, y entonces estaba pensando en la complejidad, por un lado, de sentir y pensar los ciclos. Tengo algunos autores que ahora, si querés, puedo irte mostrando, ya en el plano de la psicología y la psicoterapia, que pueden hablar de estas cosas desde los ritmos circadianos, desde algunas otras cuestiones orgánicas o biológicas que se observan también, y ni hablar sobre el ciclo femenino, que para mí es como el más marcado en cuanto a el momento de la doncella, el momento de la menstruación, el momento del primer desarrollo, qué pasa con esas hormonas, el momento de la madurez, cuando está la mujer adulta, la perimenopausia y la menopausia, que recientemente hay estudios, antes no habían estudios tan específicos, la verdad que no se financiaba, no era habitual observar fenómenos tan específicos de lo femenino, no en los últimos, ponele, 50 años, sí. o empiezan a partir de los últimos 50 años, pero no como algo que era lo habitual, como que muchos medicamentos y otras cuestiones del desarrollo tecnológico médico se han hecho más sobre varones o pensadas por varones o dirigidas por varones, aunque se piensen para mujeres. Entonces, hacer un revisionismo en ese sentido, al menos en espacios de difusión, empiezan a aparecer datos muy interesantes, como cuántas pocas especies tienen menopausia, cuántas pocas especies menstruan, cómo son las mamíferas de esas especies, con qué otras cosas del orden de la comunidad de esas especies tienen que ver esas ciclicidades.
Bueno, sé que he propuesto una Sí, son muchos gama temas. de temas y un matiz de temas, pero un poco tiene que ver con la ciclicidad, sería Bien, así, bueno, si lo vamos a presentar. volviendo un poco a lo primero que mencionaste de hemisferio norte, estaba pensando en el Sol Invictus, que el Sol era como la deidad central para los romanos, antes de que adoptaran el cristianismo. Y acá consultando en internet dice, esta celebración de Sol Invictus fue oficializada por el emperador Aureliano en el 274 de nuestra era. ¿Qué representaba? El Sol que llegaba a su punto más bajo, al momento más frío del año, que era el solsticio de invierno. De hecho, en algunas latitudes en el norte dejaba de ser visible incluso porque estaba como muy bajo en el horizonte y después volvía a aparecer. De hecho, a partir de ciertas latitudes cambia, digamos, como nosotros conocemos las estaciones, hay lugares que tienen, no sé, veranos donde nunca se pone el sol e inviernos donde nunca sale el sol, puede llegar a ser así. Entonces, el Sol Invictus representa este renacimiento, como la vuelta de la energía vital, la vuelta de la energía yang. Es curioso lo que me decías de lo de la diferencia entre el Día de la Pachamama y el Año Nuevo El Inti Raymi. y el Inti Raymi. En China, de hecho, se celebra de la misma manera, o sea, hay un punto, lo que sería el Año Nuevo chino, creo que tiene que ver con este punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio que sería de primavera, en este caso, y tienen en realidad un calendario lunar en donde consideran tanto los ciclos del Sol como los ciclos de la Luna, porque estaba basado principalmente en un calendario agrícola, o sea, orientado a la siembra y a la cosecha. Que yo creo que como principio rector, por lo menos en la antigüedad, ¿no? De ordenamiento en el tiempo de la vida humana, es fundamental saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo es momento de esperar, cuánto falta para que lleguen las lluvias, por ejemplo. En el calendario agrícola chino hay 24 estaciones, cada una representa un momento del año distinto, donde por ejemplo se habla de el despertar de los insectos, por ejemplo, es un momento específico, se habla de bueno, la ligera nieve, la nieve intensa, las lluvias de primavera, cada una tiene un significado especial. Ahora, cuando hablas del I Ching, hay una historia que se suele contar, eh, que bueno, un poco es mitología, que se dice que a través de la observación de la sombra que arrojaba el ñomón, que era como una suerte de reloj de sol, ¿no? El ñomón es el- La la punta punta que del reloj proyecta la de sol sombra. que proyecta la sombra y se medía la longitud de la sombra. Entonces, a través de una medición concreta a lo largo del año, se fueron dando cuenta de cómo avanzaba, o sea, la sombra se hacía más grande o se hacía más pequeña, no solamente a lo largo del día, desde el amanecer al mediodía y al atardecer, o sea, lo que se medía era la sombra al mediodía. Ujú. Sino también a lo largo de los días, a lo largo del año, ¿no? Entonces todos los días al mediodía se medía la sombra y pues, se podía inferir entonces la inclinación del sol y determinar en qué momento del año estaban para poder anticipar cuánto faltaba para la primavera, cuánto faltaba para el verano, cuánto faltaba, y así. El Parque Central de Mendoza tiene ese ñomón, Sí, y en el piso había hecho en bronce, me imagino, en algún metal, los símbolos zodiacales, sí. me imagino que representando las constelaciones que tocarán según lo que estás contando. Ahí ya no estoy tan seguro, pero sí sé que el, en esto que vos decías, por ejemplo, el año nuevo zodiacal que empieza con Aries, supongamos, eh, aunque lo contemos todos los días, perdón, todos los años del mismo día, hay un desplazamiento que se da, creo que no sé si cada 72 años se mueve un grado debido a la precesión De los equinoccios. de los equinoccios, debido al movimiento de la Tierra, que no es, o sea, que tiene esta dinámica en particular, va cambiando
forma en la que se nos presenta el cielo. Pero eso, bueno, es como un poco más complejo eso respecto de las eras astrológicas. Pero respecto de la ciclicidad, sí, para mí un factor fundamental. De hecho, para llevarlo a algo más concreto, si uno, no sé, por ejemplo, está en planificando ir a vivir a un lugar nuevo o construir un lugar nuevo, una de las cosas que te recomiendan desde el Feng Shui, ¿no? Desde el conocer energéticamente cómo funciona, es transitar un año en un lugar para conocer cuáles son sus ciclos y entender cómo es el amanecer, cómo es el verano, cómo es la Bueno, primavera. en la arquitectura eso es una de las cosas que el arquitecto proyecta y sabe respecto de cómo van a ser las ventanas, por dónde conviene que haya la calefacción solar pasiva, por dónde, al revés, preservar el fresco para el verano, eh, por dónde la ventilación, todo esto que tiene que ver con cómo es para esa casa particular que se está proyectando, la ciclicidad anual y otras cuestiones climáticas como a veces la nieve o el viento, el sonda en Mendoza. Sí, bueno, eso era uno de las recomendaciones en permacultura, en el diseño de los espacios, era esto que vos decís, de conocer cómo es un hábitat, no solamente el lugar donde habitan los humanos, sino el entorno alrededor, ¿no? En el paisaje, a lo largo del año, para luego plantear un diseño que sea eficiente, el diseño solar pasivo, eso. Pero sí, la ciclicidad yo creo que es fundamental conocerla y también hay algo que eh, hay como dos caras, me parece, en esto. Primero, hay ciclos, la ciclicidad me permite anticipar, por eso a mí me interesa el estudio del libro de los cambios, también como de los cambios cíclicos, de entender que hay una dinámica y que hay una secuencia y que hay cosas que se repiten, esos patrones que se repiten me permite anticiparme a situaciones, pero también los ciclos van cambiando, no son estáticos, es decir, uno mismo va cambiando a lo largo de sus años, las personas van cambiando aunque no lo parezca, aunque hayan personas que son aparentemente más rígidas que otras, a todos nos llega el cambio más tarde o más temprano. Y cómo nos relacionamos, sería en ese microcosmo, cómo nos relacionamos nosotros frente a ese macrocosmos externo que también va cambiando, hace que la vida sea en sí un proceso dinámico y permanentemente tenemos que estar viendo, bueno, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo veo cuando pienso en los niños, por ejemplo, o desde los niños hasta los adultos mayores, en las distintas etapas de la vida, uno va transitando cambios que se van dando de cierta manera y eso también hace que aunque yo me pueda anticipar al cambio, también hay algo de lo inesperado, que es que uno va transitando, por ejemplo, no sé, uno transitó la adolescencia, la juventud, la niñez, cualquier etapa, eh, como una etapa dinámica, como una etapa de transformación, y en eso que te estás conociendo a vos mismo, ya estás cambiando, ya te estás transformando en otra cosa. Sí, hay pocos momentos de la vida biológica que tienen cambios acelerados así. Una segura es la infancia, especialmente la primera infancia, los cambios son aceleradísimos. En otro es la adolescencia, donde cambia la estructura cerebral, el cuerpo. Y otro momento es el embarazo, que es unos 18 meses entre la gestación y la exterogestación, donde el cuerpo queda atravesado por esa bomba hormonal que inicia la gestación. Y se está estudiando, te decía hace un rato, en la perimenopausia y la menopausia, cambios que también son en la estructura cerebral, lo que hace ese cambio hormonal. eh, Hay una de los síntomas que es la niebla mental, por ejemplo, donde se creía que solamente tenía que ver con la baja energética, se está estudiando si no tiene que ver también con que el cerebro, al igual que en la adolescencia, está tomando otra forma para otro funcionamiento. Sobre eso quería darte un dato miscelánico, una miscelánea, que es que no todas las especies mamíferas menstruan, Ujú. y en términos de liberar el endometrio, la liberación espontánea del endometrio, Sí, con la pérdida que eso implica energéticamente o con todo lo que implica a nivel de los espasmos que se tienen que generar
para primero el rompimiento del endometrio y luego la liberación. Eh, y que esa ausencia de pérdida se relaciona también con la capacidad que va a tener una determinada especie para lograrlo. Y el por qué sí sucede, que es algo que también se está estudiando, cómo puede ser que algo que implica ese nivel de gasto energético ocurra cuando parece la biología indicar que podrían ocurrir. ¿Sí? Sí. Bueno, que son algunos primates, los chimpancés, los gorilas y los babuinos, además de lo que, bueno, los humanos no sé si son considerados primates, desconozco. Homínidos, creería que estamos en esa taxonomía. Murciélagos frutícolas, musaraña, elefante y ratón espinoso. Creería que yo había leído alguno más, pero ponele que sean entre menos de 10, ¿sí? Em, y la mayoría de los mamíferos, por ejemplo las perras y las gatas, Sí, tienen ciclos estrales y reabsorben el tejido uterino. mira. Estas especies descritas expulsan el revestimiento uterino, o sea, las que sí menstruan. eh, entonces se considera, es a lo que sí se llama literalmente ciclo menstrual. O sea, hay ciclos de fertilidad y ciclos menstruales. Los que tienen literalmente ciclo menstrual son algunos pocos, entre ellos los humanos. Entonces, una buena pregunta, ¿por qué? Las humanas, no los humanos. Las humanas tenemos ese ciclo. Eh, ¿Qué más decirte? Bueno, habrá sido una ventaja evolutiva desde un punto de vista darwiniano. Si creemos en esa teoría de que lo que somos de alguna manera es la mejor versión que hemos llegado a ser como especie en un camino evolutivo actual. Digo, hay cambios que se sabe que se están dando genéticamente, como esto que decían de, bueno, el dedo chiquito del pie y la función que tiene, hay el apéndice, cosas que se van a ir perdiendo, se estima genéticamente con el tiempo y no sé qué pasará con, con el pasar de los milenios con respecto a esto. Pero quiero volver un poco a la idea de este cambio permanente. Entonces, me hace pensar en un momento anterior y bueno, quizá también presente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está transitando etapas de mucha dificultad y aprendizaje, como puede ser la crianza, empezar a tratar de entender cuál es la mejor manera de llevar adelante la familia, la crianza, la relación con el niño que sí está cambiando, por ejemplo. Y una de las cosas que en algún momento entendí es que una vez que crees que algo funciona, en algún momento va a dejar de funcionar. Como que no hay respuestas definitivas. Y es todo el tiempo un proceso de aprendizaje y enfrentarse con lo que la realidad te presenta y no tratar de traer una solución predeterminada frente a algo que en realidad está todo el tiempo cambiando. Sí, y ahí se me ocurre decir algo de lo que decíamos recién de que estos calendarios, los calendarios agrícolas o otras formas de pensar la ciclicidad y luego estructurarla, por eso no sé, te diría que el gregoriano no es lo mejor, pero sí funciona. Qué sé yo si es lo mejor, bueno, no sé, pero sí funciona en el sentido de que ya hemos estructurado la sociedad en eso, sí tiene que ver con lo comunitario y lo social, con que hay que ponerse de acuerdo, con que hay que saber a qué hora tengo la cita con el médico, a qué hora o cuándo en la semana tengo el descanso, cómo se trabaja. Sí, sí creo que tiene que ver con la organización comunitaria, laboral y productiva. Entonces, pensar que hay algo de lo natural que está siendo observado y tomado en cuenta para aplicarlo en la organización social como una simplificación seguramente de cómo ha sido el ciclo de llegar a nombrar los días como los nombrábamos, a tener diferencia en cuántos años cumple cada cultura en el mundo, Sí, cumple o celebra, en qué año estamos según Occidente, en qué año estamos según Oriente. La necesidad de seguirlo manteniendo, que cada cultura siga contando sus propios números en ese sentido, y el día en el que se hace el reseteo, el por qué será el 31 de diciembre, que era otra de las cosas que me quedé pensando cuando supe que, como todos los años, que en Oriente se están celebrando el Ramadán, debe haber un nombre para la celebración hindú, debe ser el Año Nuevo, supongo, porque también es un calendario sideral. sí.
eh, el Año Nuevo chino, el Año Nuevo tibetano, donde las creencias y lo voy a decir pagano, pero a lo mejor me equivoco, porque estoy pensando también en Europa, cuando digo lo pagano, en lo que te decía de Bridget y las deidades previas al cristianismo, inclusive del cristianismo también, el nacimiento de Jesús y las distintas creencias o la evocación a un ritual que celebre esas creencias, están condicionando y la elección sí creo que tiene que ver con lo cíclico. Me imagino que no es azaroso elegir el invierno para una determinada celebración, el verano para otra y cierto ciclo solar muy evidente como son los solsticios y los equinoccios Sí, para determinadas cuestiones de lo solar. Y cómo se ha nombrado menos, desde mi perspectiva, de lo que yo he podido sentir en la vida, lo lunar, pero que en los últimos 20 años, 30 años, todo el colectivo feminista, femenino y mágico y no sé cómo llamarle a todas las prácticas que han resurgido eh, más de creencias paganas, te diría, de astrología, tarot, bueno, arquetípicas quizá, donde lo que yo entiendo que se está haciendo es la búsqueda de recuperar y reforzar cosas que patriarcalmente fueron eh, calladas, incluso por excluir a las mujeres de las universidades o de ciertas profesiones, cosas que fueron quedando como despreciadas, ahí está, como despreciadas en saberes que son súper importantes. eh, lo que plantea Federici con el Calibán y la bruja y esa historia en cómo las mujeres sanaban y eran muy buenas médicas y eso tuvo un desplazamiento de poder basado en lógicas de poder para que luego los varones apropiaran estas cosas. Y pienso también ahí, volviendo a lo de la ciclicidad eh, como sabiduría, la ciclicidad como relato, la ciclicidad como mito, porque se ritualiza de una manera, se actúa de una manera ese rito para que las personas entren en una lógica eh, actuada justamente, que no es la cortical, que no es la de pensar quién lo dijo, de dónde viene, todo lo que por ahí hacemos más occidentalmente, sino que es una vivencia. Estoy pensando en el carnaval también, viste que un dragón, qué sé yo por qué, que está en Bolivia y está en China, y que son los mismos trajes y tienen los mismos colores, y, y cómo se usa ese dragón con un montón de personas en filita que van haciendo la celebración, el tipo de baile, que son zapateos a la tierra. eh, Viste como que los antropólogos deben tener mejores explicaciones que esta, pero como que hay algo de lo que se hace en ese ritual, sí. que en esos rituales, que claramente para mí está llamando a esos mismos deseos que hacemos en un chinchín: salud, abundancia, prosperidad, amor, que sean buenos los nuevos ciclos. Esto que decías de anticiparse, Sí, pero no de una manera lógica lineal, sino de una manera sintética precortical, como actuada, lo mismo que hace el teatro, la palabra ritual en ese sentido, ¿no? el ritual sí tiene un efecto para mí de, pienso, entre otros, ¿no? Seguro que tiene más, pero cohesivo a nivel cultural. El hecho de celebrar a veces, por ejemplo, que pase el invierno, como o como cuando uno celebra y cumple años y celebro que pase un año más y es también como un momento de reflexión quizá o de cosecha de todas las experiencias que se han transitado también. Hay algo de aprendizaje y en lo colectivo también la celebración creo que tiene que ver con ese aprendizaje colectivo, con ese volver a estar juntos y unidos. A veces hay una cuestión de identidad también, eh, pero creo que es como un acto también de cohesión social y, o sea, cultural. A una cultura la organizan sus rituales. A una cultura le da identidad, le da pertenencia, le da orden también que hayan celebraciones. Hay una cita de una canción que dice: la vida pierde la gracia para el que olvida celebrar. Entonces el ritual como celebración también es algo que creo que tiene un efecto positivo, no sé si sanador o de revitalizador frente a quizá las adversidades que uno transita. Y a las pérdidas, porque un ritual, por ejemplo, de funeral, permite que esa eh, novedad triste sea metabolizada en compañía.
en el cambio de año, la lógica de que algo se termina, algo se pierde, o en el fin de año escolar. eh, Duelar con menos tabú, o sin tratar de evitar que las cosas terminen, incorporar la lógica de la finitud, de la propia muerte, le dicen el viaje, de que el viaje termina, de que uno ha iniciado un recorrido y ese recorrido, lo único que sabemos es que va a terminar, que va a llegar a su final. Y otras formas en las que a veces no, que parecía un final y no lo fue, una enfermedad, una cirugía, un renacimiento, uno siente que a veces tiene, inclusive con años difíciles en los que no pase nada tan relevante, pero sí es seguro que algo se va perdiendo, qué sé yo, años, vitalidad, tiempo. eh, Hay películas distópicas medias terribles con eso, había una en la que había un reloj, que las clases bajas tenían poco tiempo y las clases altas Ah, sí, tenían, sí. eh, bueno, pero que como propuesta artística cuenta algo bastante cierto, que ahora cada vez es más cierto con los avances tecnológicos. Veía ayer una supuesta vacuna para la juventud, que están usando en estética y que tiene que un médico evaluar si no te va a dañar, que tiene que ver con una activación de células madres que, si no está bien hecho, te puede generar algún tipo de tumor o cáncer. Entonces, Sí. eh, es una, literal, como una vacuna, es una inyección que activa un proceso de rejuvenecimiento. Eso ya está sucediendo, ya se vende, ya hay profesionales que dicen consultame porque tal cosa en algunos países del mundo, pero eso ya está sucediendo. Y tiene que ver con el acceso económico a eso, no tiene que ver Sí, con... en la película esta que vos decís se llama El precio del mañana o In Time, y esto era como que la ciencia había logrado detener el envejecimiento, pero la desigualdad social seguía, y cómo se daban esto y quién podía acceder a recursos a la vida. Bueno, en la ciencia ficción hay muchos de esto, pero sin irnos tanto del tema ahí, como a la ciencia ficción, estaba pensando en la idea bueno, como vos dijiste, frente a los duelos. Por ejemplo, cuando se celebran el Día de los Muertos, que es recordar a los que han partido, también acá en estas latitudes a veces se hacía una misa por una persona en particular, por ejemplo, o recordarla en el día de su cumpleaños, a los que ya no están, también como esta idea de todavía tenerlos presentes, aunque ya no estén, como forma de transitar. No, no sé si hay una relación directa entre las celebraciones y los ciclos, pero sí creo que a veces uno puede como rescatar esto, por ejemplo, eh, a qué le agradecemos. Para mí la gratitud es algo importante. A qué agradecemos en cada celebración, en cada ritual, a veces en estas fechas donde, qué sé yo, fue el cumpleaños de mi abuela. Entonces mi abuela ya no está presente, pero la recordamos con gran cariño por todo lo que nos dio. Y como tener presente la historia también, por ejemplo, en una familia, me parece algo fundamental en la constitución de esto que te digo, de la identidad, del quién soy. Sí, y cuando no hay familia, la comunidad, porque es como que también muchas cosas se piensan desde la lógica de la familia hetero, sí, y con esta historia más patriarcal en la que hay un señor, chamán, médico, abogado, señor, que se ha encargado de guardar la ley, representar la ley, ser el que oficia un ritual o el que con su presencia lo avala. ¿Viste? El padre que entrega a la novia. eh, Esto de por qué la mujer médica o la mujer yuyera es bruja y el señor es médico. Viste, como algo. También estaba pensando respecto de los Tuluminatis o el nuevo uso del chamanismo. Tuluminatis es algo que aprendí en unas redes mexicanas que le dicen a los chicos que van a Tulum, son jovenzuelos y vienen de ciudades o de lugares donde la educación no ha sido comunitaria y aborigen, toman algún concepto ritual o conocimiento de chamanismo, de alguna cultura,
y lo extraen y lo limpian, por así decirlo, porque te lo presentan en un spa, en un lugar súper bonito, con unas lógicas completamente distintas a la de la comunidad de la cual han tomado ese ritual. Y tienen diálogos que no tienen que ver con las lógicas de ese ritual porque son entre personas que no pertenecen a esa comunidad y aplican, no sé, se me ocurre decirte ceremonia del cacao, pero no sé si sucede con la ceremonia del cacao, pero porque es algo que suena muy bonito, ceremonia del cacao, y porque el cacao es algo muy delicioso. Y entonces se toma de una determinada cultura y se lo limpia, decía como la persona que estaba haciendo el análisis, que ojalá supiera su nombre. Se le saca todo lo que sea incómodo, se le saca lo histórico, se le saca que la choza o el rancho o la selva o el lugar donde lo ibas a hacer te iba a dar un poco de miedo porque estás en la selva y no sabes si viene un depredador. O sea, que va a haber toda una vivencia justamente ritual que es mucho más profunda si vos fueras parte de cómo llegó ese ritual a existir y a practicarse y que va a estar mejor encuadrada que exportarlo, sacarlo de esos lugares, elegirle todo lo que te sea conveniente y bueno para reforzar un discurso que pertenece a otra lógica, a otra comunidad, muchas veces un discurso de compraventa de ese ritual. Y que además se venden ilusiones ahí, como bueno, y esto te va a sanar de no sé cuántas cosas y van a pasar no sé cuáles otras cosas. Entonces, esa extracción y apropiación, ahí está, ahí me salió, una apropiación cultural que consideran que puede tener unas cosas delicadas y Sí. invasivas y coloniales, como pasó con unos tejidos mayas también, que no sé qué gran firma, ponerle un Versace, Gucci, no sé quién, después lo googleo, no sé si lo querés que lo googleemos ahora, eh, las usó. Llegó de México quien sea que tenía que decidir la colección y hizo los diseños tribales de, creo que eran mayas, de Guatemala. Y la comunidad tuvo que organizarse y se tomó bastante tiempo para ver cómo ganaba los derechos de autor para sus diseños ancestrales, ¿me entendés? Que fueron usados para vender ropa carísima a personas que nada que ver, donde no se trataba de una honra, ni se trataba de un homenaje, ni se trataba de un reconocimiento, ni había un solo centavo para la comunidad cuya identidad y los sentidos que para ellos representaban esas tramas, esas formas de tejer, esos Sí. tejidos, fueran a ser honradas o fueran a ser cuidadas o fueran a ser. Me imagino que algo similar puede pasar hoy con la cultura tibetana y la cultura china, que por todos lados puedes comprar buditas, no sé cómo se sentirán ellos con eso. Sí, acá estoy viendo, fueron en Guatemala las tejedoras mayas que proponían una suerte de derecho de propiedad intelectual colectiva porque venían y se les quitaban sus diseños también, lo usaban con fines comerciales. Bueno, lo de la apropiación cultural, a mí me pasa a veces que yo estudio más el budismo y taoísmo, por ejemplo, cuando a veces se toma una parte y no se toma el todo. Obviamente que hay algo de eso que es necesario para la expansión. El budismo se caracteriza por su expansión y como a donde fue llegando fue tomando un poco la forma de la cultura en la que aterriza. Pero a veces se toma solo una parte, por ejemplo, decir, bueno, solamente el mindfulness y la meditación y dejas de lado todo el otro sistema de creencias o la historia, el origen. O un Entonces, mantra que se repite así, descolgado, como te decía yo lo de algunos rituales que explicaban estos mexicanos. Entonces, em, claro, si yo me pongo purista y digo, no, para practicar el verdadero budismo tengo que ir a Nepal, y hacer una peregrinación y estudiar con un maestro, y quizás es imposible que yo viaje, quizás es imposible que llegando allá encuentre a alguien que me quiera enseñar y que yo pueda entender lo que me quiere decir. Entonces, a veces creo que hay que flexibilizar un poco respecto de cuál es esa supuesta situación ideal que es imposible para la gran mayoría de las personas. Y si hay algo de una cultura, por ejemplo, que voy a decir, no sé, de la cultura maya, que pueda ser beneficioso para otras culturas, para otros, no en general, para individuos, por ejemplo, hace un par de décadas se puso de moda el calendario maya, ¿no? Con el trabajo de José Argüelles. Y eso generó como mucho movimiento.
de reinterpretación y cosas que por ahí quizás si le preguntaba a los mayas, te decían, no, no estoy tan de acuerdo. Pero sí se utilizó como un lenguaje simbólico, se utilizó como para empezar como yo lo entiendo ahora, hablar de arquetipos y Y algo cómo. que fuera local y no tener que estar usando a lo mejor siempre a Apolo, a Afrodita porque también eso va configurando el estilo de pensamiento. Por eso te decía lo del matrimonio hace un rato. No sé si todo lo que se organiza es esa célula que creo que fue a partir del cristianismo de mamá, papá, hijito. No, es antes, son los latinos con el pater familiae. Es el Imperio Romano y la organización también de esclavos que tenía el pater familiae. Pero bueno, pero sí esto digo que son lógicas más o menos occidentales que han tenido un recorrido colonizador, imperial, porque primero fue el Imperio Romano, después fueron el Imperio español, portugués y británico sobre América y sobre África, y cómo esas marcas están de alguna manera desconociendo otras formas, y la palabra que a mí me interesa ahí es que es despreciando, porque si van a tener alguna convivencia, coexistencia y enriquecimiento, parece interesante, está bueno que cada cual haga soporte desde su diversidad, inclusive que podamos, como pasa cómo se crea la descendencia, ¿no? Todos venimos quizá de todos lados, ahora con los genomas se sabe más claramente eso. Todos tenemos ancestros de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los lugares. Es muy raro que alguien sea realmente sin mixtura alguna. Sí. Hay una creadora de contenido muy inteligente, desde mi perspectiva, muy sabia también, que se llama la traumatóloga geek. No sé de qué lugar de España es, y tampoco te puedo decir su nombre, pero a lo mejor me lo encontrás ahí en Google. Eh, y ella tira datos, videos cortitos bien armados, entre ellos que la piel blanca es una excepción y que es como un hueco en la evolución que tuvo que ver con las personas que vivían ahí donde no llega el sol, o donde el sol está 6 meses sí, 6 meses no, y cómo hizo la piel para hacer esa adaptación, que fue como una locura evolutiva respecto de lo que necesitábamos el resto del planeta, que era la protección ante los rayos solares. Entonces el color, la Ujú. necesidad de tener mucho más color. Bueno, ponele ese tipo de datos científicos, estudiados, que ella te cita con fuente, con desarrollo, te lo cuenta muy bonito y demás, a mí me va cambiando la cabeza, me va permitiendo pensar de otras maneras, me va trayendo nuevas lógicas que no son esas repeticiones que hemos hecho como si el hombre blanco fuera lo- el punto de partida y lo extraño fuéramos quienes tienen otras genéticas, ¿me entendés? Otra, otra forma, las formas de las narices. Hay una peli que se llama Kaldara, de el Imperio Inca. Y la forma en la que han dibujado la anatomía de la cara, tal cual también lo que uno ve en los dibujos, ¿viste? Como la forma de la nariz, la forma de la mandíbula, la forma del mentón, la forma de los pómulos. Esto que para mí es una adaptación a las alturas, qué sé yo, tendría que averiguarlo, pero parece ser, o los chinos, no sé por qué tienen la forma que tienen, pero parece que hay una mezcla esquimal también, ¿viste? Como las adaptaciones, los miles o cientos de años que ha tenido un cuerpo, o los cuerpos para en varias generaciones tomar cierta forma. Pensando también en esto que decías del cambio, lo que uno puede anticipar, que en genética también se explica así, como lo que son factores ambientales y lo que son factores hereditarios, y hay un par más de cosas que pueden incidir. Eh, y que ahora todo eso se esté estudiando, porque la verdad que están avanzando todos estos campos de estudio por la tecnología muchísimo, y que estén pudiendo dar explicaciones más claras sobre cosas que antes se suponían y que traían mucho prejuicio también. No Sí. sé si sabes quién es Lombroso. No en este momento. Era una persona que pretendía decir quién tiene cara de criminal y anticiparse con eso. Sí. Lo lombrosiano, ¿viste? Como para ir sacando un poco de lado lo lombrosiano y viviendo de una manera más diversa, ¿viste? Todo esto también, el punto de partida es porque estamos diciendo cuando las cosas se apropian culturalmente porque hay un ejercicio de poder dominante o colonizador, o cuando las culturas simplemente se comparten o se integran o se
globalizan, que fue lo que pasó a partir de Internet, que uno se empezó a poder enterar de cosas de otro lugar del mundo. Sí, No sé si tenés la anécdota de lo otro que pasó con TikTok, cuando Trump no sé qué decisiones toma y la gente no puede o sí puede usar TikTok. Ah, por los aranceles, que ahora está, otra vez es polémica. sí, Y entonces empiezan a charlar los productores chinos que hacían la Louis Vuitton, las super carteras que a los de Nueva York les parecían especialmente caras y les decían, bueno, mira, la cartera sale $600 y vos la estás pagando 6.000. Y se iban, como pudieron dialogar entre sí, se dieron como unos salvoconductos a esto que era la lógica del mercado que estaba imponiendo, quizá más vieja, ¿no? Una lógica más vieja del mercado que está imponiendo Trump. eh, Pudieron decirle de consumidor a productor o de productor a vendedor, no, mira, esto sale menos y si eliminamos los intermediarios, eh, la misma cartera te sale 600. Pues la estamos haciendo nosotros, la de Louis Vuitton la estamos haciendo nosotros, que eran los sí. productores diciendo, bueno, vos estuviste en China y lo viste por pisos de shopping. Sí, sí, igual creo que nos estamos yendo un poco de tema ahí, pero ¿de qué estábamos hablando en este momento? De cómo en la mezcla cultural pasan cosas maravillosas, en la Sí, mezcla de culturas, la capacidad de contarnos rituales, de a veces hacer un ritual que no es propio de tu cultura, de escuchar con respeto, de ver las diferencias, de ubicarse en quién es cada cual para poder tomar la diferencia y después la capacidad de cambio, decir, bueno, pero ahora me pinta sumarme a tal ritual o a tal religión o a claro. tal... Bueno, el tema de la apropiación cultural. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un individuo no se siente muy atraído con la cultura que le propone su casa natal, por así decirlo? Y yo creo que poder hacer una búsqueda hoy en día con esto de la globalización, internet que es relativamente más reciente, pero hay algo de atractivo en ir en busca quizá de algo que tenga un sentido que desconocemos. Estaba leyendo hace poco algo de Jung que decía esto, como los símbolos a veces van perdiendo su efectividad y uno necesita ir a buscar un poco lo misterioso, lo simbólico, no porque quizás ahí esté la respuesta, sino porque puedo proyectar en esa incógnita algo que me habla de lo desconocido en uno, como en una búsqueda, por ejemplo, espiritual. ¿Por qué en Occidente hay tanta llegada de las espiritualidades de Oriente? Entonces un poco lo que decía es porque es como que el poder de esos símbolos ha ido decayendo a lo largo de los siglos, históricamente por distintas razones y motivos, entonces hay una necesidad de buscar en culturas foráneas una nueva forma de representar lo vital. No sé si se entiende lo que quiero Sí, decir. sí, sí, y la eficacia del símbolo hace a que el símbolo funcione. Y lo que decís de lo desconocido es el otro borde, como el de la muerte que decíamos, o el de los finales, o los duelos que decíamos en los rituales. El no saber que nos constituye, el hecho de que no sabemos y que a veces no sabemos que no sabemos y que a partir de lo que no sabemos tenemos muchas buenas preguntas o malas preguntas y a partir de las preguntas movimientos vitales para, para ir en búsqueda de una supuesta satisfacción de esa inquietud. Eh, el conocer lo otro, el conocer lo distinto, el conocer lo no sabido. Y a la vez que pueda activar todo lo temeroso justamente. Entonces, como voy con miedo, voy con conquista, voy colonizando, voy matando, voy para qué, que es lo que también ha traído la historia humana, ¿no? Porque ir hacia lo distinto es súper interesante, pero después llego y mato todo, rompo todo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el depredador? ¿Quién funciona como depredador? ¿Quién funciona como cuidador? ¿Quién funciona como protector? ¿Quién puede amar la diferencia y Bueno, casarse? son momentos históricos distintos. O sea, hay un momento del colonialismo, de que era conquista y destrucción y extracción de Sigue recursos, estando. que sigue estando presente, pero también hay otro momento posterior que viene de, bueno, de revalorizar aquellas culturas que tenían otra forma de relacionarse, por ejemplo, con la naturaleza, distinta de la europea, por ejemplo. Entonces uno puede sentirse más afín, por así decirlo, a algún
alguna cosmovisión, como puede ser, no sé si uno habla de cosmovisión andina, después hay que particularizar de quién estamos hablando, o alguna cosmovisión en particular que me pone más en contacto con la vida, por ejemplo, con lo vital, con esto de celebrar los ciclos, por qué celebraríamos el Año Nuevo Chino, o por qué celebraríamos el Día de la Pachamama, o por qué celebraríamos el Inti Raymi, o por qué celebraríamos, no sé, el Ramadán. Yo no lo celebraría porque no ni siquiera lo entiendo, pero vuelvo a esta idea de la celebración como parte de la, no sé si identificación o adscripción o apropiación, quizá, en el buen sentido cultural, a algo que me conecte con lo vital. Porque si no, estamos en el otro extremo, es, bueno, si todo es producción, capitalismo, productividad y Es que expansión. esas dos cosas están pasando al mismo tiempo y ahí depende de la posición subjetiva de cada individuo que va a estar haciendo con algo, con su ritual, con su venta de ritual, no sé, viste, me parece que yo no lo moralizaría, lo que estoy tratando de pensar es cómo esas lógicas de ciclicidad nos condicionan los tiempos anuales como propuesta para el inicio. Y a partir de lo que hemos ido abriendo y discurriendo, abriéndonos en ramificaciones, ejemplos complejos que no son unos negadores de los otros, sino que ocurren eh, al mismo tiempo, que es lo otro que tiene como característica lo que pasó post-globalización. Al mismo tiempo están pasando cosas en distintos lugares que tienen supuestamente signos opuestos, pero que pueden colaborar entre sí o que pueden interrumpirse entre sí. La globalización viene posguerra fría, en la cual buenos y malos estaba súper claro. Para los rusos los malos son los yanquis, para los yanquis los malos son los rusos, y el resto del mundo que se alinee. Y hoy está un poquito más repartido, pero no se ha superado la dicotomía, la culpa es del otro y aquellos son los malos en términos políticos. En términos, qué sé yo, esto que decís culturales, cantidad de personas tratando de hacer otras cosas, toda la humanidad en una complejidad muy grande, sí hay otras cosas, ¿no? Justamente para lo que estábamos charlando en la charla de hoy, qué pasa con la ciclicidad, qué pasa con los rituales, qué pasa con las culturas y qué pasa con participar en cosas que no son las del lugar en el que naciste, en una humanidad que ya está súper migrada, que han habido cantidad de migrancias muy grandes en el último tiempo, y en un compartir de culturas que Argentina siempre se la ha nombrado, se la describía de esa manera, como un Un lugar, crisol de razas, decían. claro, y que entonces como que tuviera ya esa particularidad, pero que me parece que ya está pasando en todos lados, que de hecho uno de los dilemas en Europa es hoy el Ramadán. Está una gran parte de Sí, la población de por Ramadán. las invitaciones. Bueno, ahí a mí me gusta mucho pensar en este concepto de burbuja de realidad, que aplica tanto para lo individual y un poco a una escala no macro, pero sí meso, digamos intermedia, en lo colectivo. Por ejemplo, con las colonias menonitas, dar un ejemplo de algo que hay en Argentina, que son personas que se buscan aislar de la cultura en general globalizada y de la cultura argentina en particular, pero tienen un pedazo de tierra donde quieren establecer sus propias creencias, sus propias formas de vivir, sin tecnología, con lo que sea que los motive a hacer así. No, tengo entendido que hay alguna denominación dentro de las ramas del cristianismo que lo fundamenta a nivel espiritual, pero es esa búsqueda de aislarse para, en este caso, como un movimiento de protección, de la aislación como estrategia de protección, ¿no? Pues, en esa burbuja donde se rechaza la tecnología, por ejemplo, y también el problema que eso plantea para mí es que se rechazan los avances en materia de derechos humanos o derechos de la mujer, por ejemplo, que hay otra conflictividad que ocurre. Eh, entonces, o nos globalizamos y nos abrimos, y creo que esto ya lo habíamos hablado anteriormente, hasta cuándo uno puede abrir su burbuja de realidad, permear, dejar entrar esa información, con qué me identifico, por ejemplo, y hasta dónde digo, bueno, esta es mi identidad,
bueno, con esto resueno internamente, esto me parece vital. Vos estás trayendo a los menonitas como uno de los extremos, como lo muy Sí, cerrado. sí. Y ahí estás haciendo la pregunta sobre hasta cuándo puede ser muy abierto. Claro, hay un punto, creo que tenemos, me parece que una cuestión de ordenamiento y de salud, ser extremadamente cerrado, yo creo que trae perjuicios y ser extremadamente abierto también porque es como una gran dispersión, en el sentido que, bueno, hay personas que se dicen, no sé, el ejemplo que a mí me parece más simpático son esas personas que dicen, yo soy ateo, no creo en nada, pero usan la pulserita de la suerte porque son Pero es que supersticiosos yo te también. invito a la complejidad en esto, porque vos podés ser cerrado para algunas cosas y abierto para otras, Sí, y eso va a depender de cada quien. Hay personas que realmente van a necesitar que la estructura sea cerrada, y eso las calma, las alivia, las ordena, como decías vos. Y hay personas que si las pones ahí van a tener un alto sufrimiento y necesitan que algo sea más libre, espíritus libres, ¿no? Entonces sí creo que abrir el abanico de posibilidades, ponernos a pensarlo, ver sus orígenes si logramos saber algo sobre lo que estamos hablando, o pensar sus lógicas, no necesariamente es decir esto se debe o esto no se debe. Es cada quien hace lo que puede, lo que le sale, con su ignorancia, su desconocimiento y a partir de las eh, pocas opciones que uno logra conocer, porque también hay condicionamientos previos a lo que uno elige. Ahí lo estás diciendo como si uno pudiera elegir. Y en realidad uno nace donde nace, es hijo de quien es hijo, tiene el nombre que tiene, las creencias que sí, habitan en tu tierra son las pero, que están. Si pero, naciste menonita, ¿qué vas a hacer? ¿Me entendés? y es un problema. Si nací menonita, creo que yo estaría en problemas. Buscaría la forma de salir de ahí. Claro, pero Pero puede ser que haya un menonita que es lo mejor que le puede pasar, puede ¿entendés? ser que haya Entonces, alguien que lo re necesita, sí, como el caso de las personas que se recuperan de conductas problemáticas aislándose de la sociedad que los lleva a esas conductas problemáticas. Em, sí, el patrón que yo estoy observando y hilándolo con lo que decíamos al principio es que tenemos ciclos naturales, por ejemplo, como las estaciones, como los ciclos lunares, como el ciclo del día, y tenemos una forma de relacionarnos con esos ciclos que podríamos llamarle ritual, si se quiere, en el forma de celebraciones, en el forma de conductas que se repiten y que ordenan culturalmente. Por ejemplo, no sé, en el caso, nosotros tenemos el receso de verano, por ejemplo, y no sé si en el hemisferio norte, en algunos países, el momento más importante de receso de vacaciones tiene más que ver con el invierno, por una cuestión climática también, de cómo eso te ordena y cómo eso te puede sí, en limitar el Mendoza, si no transporte. paras en enero, no hay manera de Claro, vivir. el calor extremo no te permite hacer nada, o en el caso, no sé, de Canadá, el frío extremo llega un momento que no te No, sí, en permite. Mendoza es Entonces, salud también. hay, hay factores climáticos, hay factores culturales también, y cómo nosotros, por ejemplo, acá en el hemisferio sur traemos celebraciones como la Navidad, que tiene que ver con una celebración del solsticio de Con el invierno. pino, con supuesta Y nieve, claro, y hacemos toda una mímica de algo que no tiene nada. Eso es como una apropiación cultural que viene de la mano o una del. imposición. Ahí es donde te digo cuáles son las relaciones de poder, porque eso de alguna manera fue, los cristianos hicieron ¿cómo le dicen? Evangelización, similar a una Sí, colonización o junto con una colonización, digo, que implica la imposición del poder, donde al lado del sacerdote hay un señor con armas. sí. Entonces, y además colaboraron económicamente para que así sea, y para que tuvieran un lugar privilegiado que eran los nobles y el clero. Bueno, eran los reyes católicos los que enviaron sus expediciones Claro, también. pero también porque tiene una función de sometimiento, la prédica, porque infunde temor. Entonces, Sí, o te amenazo y me haces caso, o te pongo un arma y me haces caso, porque estoy viniendo a sacarte tus recursos sí. y porque me estoy apropiando de tus hijos y tus mujeres. En el caso, por ejemplo, del Imperio Romano, esto es lo que yo entendí, se dice que respetaban la cultura de los lugares, de los territorios conquistados, mientras hubiera esta cuestión como de tributo, ¿no? Mientras pagaran su tributo, o sea, los impuestos que les ponían,
podían tener el credo que Por quisieran. eso que se armaron las distintas lenguas, las romances, porque mantenían también su lengua y podían usarla en mixtura con el latín, o aprendían el latín solo para el comercio, y de alguna manera los incas hicieron algo parecido, como que fueron llegando bastante acá, bastante al sur respecto de su centro, llegaron hasta más abajo, han encontrado unas nuevas ruinas más al sur de Mendoza. Imagínate el nivel de imperio y que ahí tenés lo comercial. Si vos tenés organizado rutas de comercio como China, Sí, que pueden cada tanto, de manera cíclica, llevar y traer, estás organizando un montón de intercambio cultural, justamente el tema del encuentro de hoy. Estás teniendo personas de distintas tribus que en su nomadismo están intercambiando cosas que allá no se consiguen o que acá no tenemos. sí, Y ese intercambio ya genera una riqueza, si no, no se haría con lo difícil que es. Y esa riqueza después empieza a tener que algunas cosas exóticas, como decías vos también respecto de los rituales, o lo que decía Jung, el intercambio cultural que empiecen a viene ahí, tener sí, una apreciación porque es exótico, porque es raro, porque viene de otro lado y porque yo no lo conozco, entonces con esto me adorno mejor, pues los demás van a tener mínimo curiosidad para ver qué tengo, de dónde lo saqué. ¿Sí? Que después se transforma en la triste anécdota de los espejitos de colores traídos a los... O sea, me llevo el oro y te dejo no sé qué cosita, ¿me entendés? sí, Bueno, pero hasta ahí estamos en unos términos más o menos de negociación, aunque hagan unos más poderosos que otros. sí, No es lo mismo el exterminio y el genocidio. Ahí no, tenés otro nivel que es por lo cual hace falta un cierto revisionismo histórico. Cuando vos dijiste que son etapas de colonización, no son solo etapas, son estrategias que tienen cargas distintas en cuanto al nivel de violencia. bueno, que de hecho esta etapa de colonización ocurre, tengo entendido yo, ¿no? Porque creo que cae el imperio eh, romano de Oriente, o algo así. Primero el de acá, el de El de Occidente, Occidente, bueno, entonces y después el de Oriente. que las rutas comerciales por tierra dejan de estar disponibles y en la búsqueda de nuevas rutas de navegación es que surge toda esta nueva colonización. Pero como para Europa era un territorio desconocido, los que estaban en esa misión colonizadora no tenían ningún tipo de respeto por los territorios que iban a conquistar. Y se elegían personas que no fueran tan respetuosas, no Claro, venía el sabio noble exactamente. o la... Ahora, en esta etapa que estamos más actualmente, hay un concepto que se habla de la batalla cultural, en el sentido de, bueno, quizá la distribución del poder ya está dada de una manera que uno no puede poner resistencia sobre las cosas que ya ocurrieron, pero sí hay como una revalorización o preservación de las culturas para no perder la identidad, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios. Igual yo estoy hablando sin saber porque no pertenezco a estas culturas. Vengo de ascendencia europea por inmigraciones de mi bisabuelo. De todas maneras, Bueno, pero ya la sí, migración te trae un dato. sí, Tener que migrar, elegir migrar, querer migrar es porque algo ha sido difícil en el lugar de origen. O porque hay una promesa mejor en otro lugar, porque no es para nada divertido, me imagino, estar 3 meses en un barco. no, supervivencia básica, no es diversión. Claro, entonces la búsqueda de un bienestar económico, la tierra prometida, los yanquis tienen muchas pelis sobre el lejano oeste, ir a conquistar Sí. y demás. Em, Entonces, bueno, esto que decías de cómo es lo que se va pensando con lo de la apropiación cultural o la batalla cultural, resulta que hay unos súper ricos, si pudiera te daría los nombres, Tiel creo que se llama sí, uno, que están pensando entre ellos cosas entre ellos y que parece que vienen haciéndolo hace un tiempo, y nosotros no nos hemos enterado porque no somos ricos. Nunca vamos a llegar a ese nivel de riqueza que es la súper acumulación, que hace 10 años era el 5% de la humanidad, que tenía la misma riqueza o mayor riqueza que el 95% de la humanidad. Ahora ya estamos en ese 1%. sí. Dentro de ese 5%, los que quedaron afuera y los que quedaron adentro. Ese 1%, que además ahora se descubre que vienen siendo construidos en un supragobierno, que es una red de extorsión
pederastía, torturas y crímenes gravísimos, que la ONU acaba de pedir que sean declarados delitos de lesa humanidad. Todo lo que esta red va a empezar para ver si logran de alguna manera abordarla, porque están todos tan metidos y la red se construye sobre extorsiones para que otro esté metido, que el que Sí. te tiene que después acusar ya esté metido, o el que te tiene que perseguir ya esté metido, eh, que no sé cómo la van a desarmar, ojalá lo logren. Si hay a todos los dioses de todos los cultos, recémosle para que así sea, a los buenos dioses, a la gente del bien. Pero bueno, lo que te quería decir es que la batalla cultural la plantearon, me enteré hace poco, también ellos, como que ellos tienen una batalla cultural, donde que la gente muera es parte de esa batalla cultural porque no nos consideran humanos a la par que ellos. Lo habíamos dicho respecto de las películas distópicas, en las cuales hay... ¿Era en Cloud Atlas que pasaba eso? No, no se llama Cloud Atlas, era Júpiter Ascending, Sí, en la que hay como una élite que cosecha humanidades. sí, Bueno, algo así de terrible, pero con la realidad. Un supragobierno con personas que son extremadamente ricas, que han decidido que la tecnología, la IA, cierto estilo de vida que para nosotros no es ni práctico ni imaginable, ni vital ni sustentable, es lo que debería suceder. Y que lo predican desde ciertas filosofías, desde ciertas creencias, en las cuales, bueno, los que sean débiles que no vivan, los que sean viejos que se mueran, los que no se puedan comprar juventud eterna o juventud que no estén, como que se basa en la crueldad de alguna manera, en la que hay muy poca humanidad o lo que nosotros venimos entendiendo como humanidad. Por lo que hay algunos autores que están diciendo, a esta humanidad no quiero pertenecer. Si esto es la humanidad, quiero ser otra cosa, sí. con ridiculizaciones que también Bueno, tienen en este momento sobre eso. históricamente siempre los regímenes totalitarios buscan autores o un fundamento filosófico para sus actos de violencia. En los términos más sencillos es mi Dios versus tu Dios, como las guerras Santa. santas. Pero volviendo como a hilar con el tema que veníamos charlando, es eh, cuando estoy buscando esa identidad, por ejemplo, en un proceso formativo, uno va transitando de la niñez, la adolescencia a la adultez. Yo me puedo identificar con el folclore de mi tierra natal o no, y sentir simplemente no resueno con eso, no tengo ganas de vestirme de gaucho y bailar la samba. Pero porque naciste en una ciudad y porque no naciste en La Pampa o no naciste no sé dónde, donde la fiesta del sábado era eso. Pero, o sea, de todas las manifestaciones culturales que se me vienen a la mente, por ejemplo, la murga y el carnaval, tampoco me siento identificado con eso, aunque sea algo que está más o menos ahí disponible. Quizás yo podría intentar aproximarme a eso, pero no siento como que es propio. Yo creo que hay una parte que nos da este mundo globalizado donde al haber tanta diversidad, no es que estás solamente limitado a elegir una porción de la cultura global y suscribirte a esa cultura, sino que un poco podés hacer una búsqueda y tratar de nutrirte Sí, si de tenés otras medios fuentes. académicos, si tenés trabajo, tiempo, dinero, si tenés una serie de cosas, podés. Por eso te digo, depende de dónde nacés, cómo son ese universo de Sí, yo estoy posibilidades. siendo autorreferencial en este caso, pero en el sentido de a qué cultura me suscribo. Por ejemplo, bueno, hemos tenido una gran influencia también de la cultura de Hollywood, por ejemplo. Eh, y qué es lo que culturalmente consumen, por ejemplo, las generaciones. Por ejemplo, si consumen Pokémon, si consumen Harry Potter, o sea, viene de Japón, viene de Estados Unidos. Es como que estamos todo el tiempo trayendo cosas de afuera, generando formas de pensamiento, generando apropiaciones culturales. Sí, es más cosmopolita eso, me parece que tiene que ver con todo, con la incidencia de la tele, el internet, los dispositivos, eso sí es como parte de una nueva forma, que va a depender de un montón de cosas, entre ellas del tiempo libre.
y de la posibilidad de gozar cierto tiempo libre, de cómo se va a administrar ese tiempo libre. Hace un tiempo decían que ya no se trataba de poder acceder a información, sino de poder filtrar información, eh, el tipo de riqueza hasta ese momento, que fue cuando se hizo masivo Internet, era conseguir información. Entonces podías ir a bibliotecas y según qué buena la biblioteca a la que podías ir, ibas a tener acceso a ciertas cosas. Sí. Podías, qué sé yo, ir a universidades, según qué buena la universidad a la que ibas a ir, ibas a acceder a ciertas cosas. De un tiempo a esta parte se cuestiona inclusive cómo habría que reformular la educación, y una de las respuestas es que en realidad lo interesante es encontrarnos a pensar juntos, porque ya no se trata de la información. Ahora, mientras nosotros estamos charlando, todo lo que no sabemos, que es la mayoría de lo que estamos hablando, podemos buscar el dato, podemos ver cómo se llamaba la traumatóloga geek en ahora, en 2 segundos, ¿entendés? Sí. Entonces, ya no se trata de la información, sino de aprender a pensar juntos, a entrar en diálogo e incorporar la diferencia en esa complejidad, en esa red compleja, donde la lógica de red ha hecho también lo suyo para formatearnos un poco, y los formatos que tienen los dispositivos, hablar de pestañas, tengo pestañas abiertas, estoy en multitasking, el uso del lenguaje de programación para pensar nuestras formas de pensarnos, el linkeo entre cosas, cómo hablan los adolescentes que están usando todas palabras, chipeo, linkeo, qué sé yo, todas palabras que tienen que ver con los juegos y con estar con dispositivos y con las formas de... que es otra cosa cultural, que ya no tiene que ver con esto otro que es el gaucho que estás diciendo vos. Eso es como viejo, somos viejos nosotros. Es de otro momento. Donde si ellos aprenden folclore, hay en este momento una muestra en el ECA de Mendoza, que ha dejado una de las fotos, de una muestra anterior que era completamente de esta autora, ojalá supiera el nombre, en el que son gauchas o sí, son fotos, no sé si las ha hecho con IA, en las que todo el traje de gaucho es Adidas. Tiene las 3 líneas y los colores que se usan ahora para la ropa ancha, Sí, sí. y están subidas a unos unicornios como de calicita, como si fuera el caballo del gaucho, y es chetísimo, es como una línea de Adidas basada en gaucho Sí. que yo quiero usar, que es re Se, moderno, se ¿me ve muy entendés? bien. Que se ve muy bien. Y lo mismo ha hecho Adidas y otras grandes marcas con diseños y cosas que son, no sé, o reggae o japonesas o... Y eso, bueno, es la comercialización de algo cultural que a mí me parece hasta bien. Te diría que si funciona para que difunda, guste, uno elija lo que estabas diciendo vos más temprano, que suceda. Creo que el punto es si hay permiso, si hay consentimiento, si hay apropiación, si hay violencia para esa apropiación, si hay intercambio o no hay intercambio económico, si a los que les interesan tanto los derechos de autor les interesa solo para ellos o también se lo pueden dar a la comunidad maya. ¿Viste? Porque también tenés ahí, esto es lo cultural, no sé si es cultural o es eh, estructural. Donde vos naciste, lo que estabas diciendo hace un rato sobre vos mismo de manera autorreferencial, Sí, es también cómo vas a poder pensar. Son los límites de cómo pensás, es la burbuja. es la burbuja. Sí. Y el horizonte también. Que el horizonte de posibilidades para mí es hasta dónde tu burbuja puede llegar a crecer. Y obviamente cada uno tiene su propio horizonte y su propia burbuja. Bueno, yo dejaría acá. Dale. Y después veremos hacia dónde nos llevan estos discurrires. Gracias.